hechos sucedidos en el día de hoy. Se están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. Tras una década de regresión y de oscurantismo, El presidente Pacheco Areco no logró su reelección en 1971, pero triunfó el candidato alternativo del oficialismo, Juan María Bordaberry. El Partido Nacional, con Wilson Ferreira a la cabeza, que había sido el candidato individualmente más votado, impugnó las elecciones. Igualmente, Bordaberry asumió el gobierno el 1 de marzo de 1972. El clima de confrontación que se vivió ese día en el Parlamento bien podía considerarse un augurio del tiempo que se venía. Señor Presidente de la República, don Juan María Bordaberry, tiene usted la palabra. Señor Presidente de la Asamblea General, señores legisladores, es el de hoy un día luminoso para la democracia uruguaya, no por los hombres que en su virtud asumimos tan altas investiduras, sino porque la declaración constitucional que con reverencia republicana hemos formulado ante nosotros, culmina el proceso de la elección de gobernantes en el cual el pueblo ha ejercitado auténticamente el papel protagónico que solo las grandes democracias le reconocen efectivamente. Otros hombres... En medio de aquel clima de violencia, se produjo un hecho inesperado. Negociaciones secretas entre militares y tupamaros en los cuarteles en los que estaban presos los guerrilleros. El Batallón Florida fue el eje de esas conversaciones. Había algunos que seguían el pensamiento de Trabal, los peruanistas, ¿no? Y entonces los tipos veían que algunas cosas que habíamos hecho nosotros no eran... que planteábamos no les caían bien. Ellos nos plantearon trabajar en ilícitos económicos. Nosotros estuvimos midiendo que convenía que ellos vieran dónde estaba la corrupción del país y quiénes eran los dueños de esa corrupción. Me acuerdo que a mí me plantearon hacer un trabajo sobre todo el tema de la financiera Monti y el Banco de Crédito. Pero llegaron a haber incluso negociaciones. Ya tenemos la primera reunión, que viene el Goyo, que viene Criste, que viene todo el staff que los acompañaba a ellos, y tenemos las primeras conversaciones. Tenemos 2 reuniones, que no eran interrogatorios, una de 6 horas y 8 horas, a ver cómo se... Y había diferencias entre ellos porque Cristi quería la rendición incondicional, y el Goyo decía, vamos a ver. No se trataba de una cuestión ideológica, pero había un sentido nacional entre los capitanes y de ganas de que eso se terminara sobre la base de un quiebre de la corrupción que estaba exacerbando a todo el mundo y del desarrollo de algunos parámetros de justicia social. Fíjate que llegamos a redactar incluso un documento, ahí estaba el Inge Manera, estaba el Ñato, estaba el Nepo, Adolfo Bassen, y a ese cuartel entró y salió en medio de las negociaciones Raúl Sendic, por ejemplo, y eso fue respetado. Y entonces en las conversaciones ellos entraron a conversar y a conversar con muchos oficiales, y una de las cosas que nos hacían ver eran los problemas que ellos veían en el país, que ellos los sensibilizaban mucho los fenómenos de corrupción, los fenómenos de postergación de muchos sectores sociales, la ineficacia del sistema político para poder instrumentar políticas verdaderas. Y ellos empezaron a dar mucha información sobre corrupción. Acuérdense que en aquel momento empezaron a saltar una cantidad
de cuestiones medias raras de lo que ellos tenían información. Y empezaron a dar información a Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas empezaron a actuar. Se dio la posibilidad de buscarle una salida, todavía no se había dado el golpe, una salida que permitía que no cayera tanta gente, porque estaba cayendo la gente como mosca, con algunas condiciones políticas de cumplir algunas cosas. Y ahí fue que pusimos el programa de la tierra, de la pesca. Eran 2 hojitas, una cosa corta. Me acuerdo que estaba Ramón Trabal y pidió una copia. Estábamos en Florida con esas negociaciones. Entonces, por ahí se hablaba, todo eso trascendía afuera, porque se veía en algunos sectores la posibilidad de que ahí se lograra la reinstitucionalización, que se lograra una pacificación. Cuando Cristi y el Goyo van a hablar con Bordaberry, Bordaberry es el que veta y no quiere saber de nada. No cabe duda que tupamaros detenidos llegaron a influir en algunos oficiales para actuar fuera de la escala de mando, vamos a decir, y tratar de justificar o de hacer algunos procedimientos para aprehender a gente que consideraran que había cometido actos de corrupción. Eso no tengo duda, que esa gotita de veneno la estaban poniendo desde adentro de los cuarteles. Eso es lo que estaba pasando, sin duda. Esa es una cosa de la cual yo no tenía conocimiento, y los mandos no estoy seguro que lo tuvieran tampoco, no creo que lo tuvieran. Eso es una cosa. Otra cosa es la idea de la tregua, la idea no de la tregua, de la rendición. Eso fue lo que me llevaron a mí los generales Cristi y Álvarez. Una noche, también a las 3 de la mañana, me dijeron que los tupamaros se rinden. Ellos dicen que nos han conocido ahora, que saben, que ven que las Fuerzas Armadas tienen las mismas inquietudes que ellos y que ellos están dispuestos a trabajar junto con nosotros a cambio de esto. Bueno, yo me negué a eso. Dije, acá si hay rendición, hay rendición. Y cada uno asume su responsabilidad. Los que hayan cometido algún delito tendrán que ser juzgados. Si el delito es grave, la pena será una, si es leve será otra, y si no hay delito será puesto en libertad. Pero yo no acepto de ninguna manera una rendición con condiciones de parte de los tupamaros. Si se quieren rendir, enhorabuena, se termina todo, que se rindan, pero sin condiciones. Por eso ellos dicen, he leído en algún libro de estos, que esa paz fracasó, ese ofrecimiento de rendición fracasó por causa mía. Sí, fracasó porque el ofrecimiento venía con condiciones. Bordaberry citó entonces a la residencia presidencial a una reunión urgente con varios de los hombres de su mayor confianza, al secretario de la presidencia, Luis Barrios Tassano, y los ministros de Educación, Julio María Sanguinetti, de Ganadería, Benito Medero, y de Economía, Francisco Forteza. Allí se decidió no aceptar las condiciones e interrumpir esas negociaciones realizadas a espaldas del gobierno. Era un momento en el cual la situación venía creciendo en tensión, venía creciendo en confrontación, las Fuerzas Armadas aparecían cada vez más autonomizadas y todos estos grupos llamados peruanistas habían entrado de algún modo en la seducción de los grupos revolucionarios que desde la prisión hablaban contra el sistema democrático, contra los políticos corruptos, la difamación clásica con la cual se destruyen las instituciones democráticas. Todos los golpes de Estado en América Latina que han dado los militares de derecha siempre se dieron hablando de la corrupción de los partidos políticos y de los hombres de la democracia, que en algunos casos podía haber cierto, pero que no era cierto en el Uruguay, por cierto, ¿no? En aquel momento los militares estaban siendo ganados por ese discurso, que compartían en ese momento con los presos tupamaros, quienes a su vez hablaban de la coincidencia táctica, ¿no? Si queremos un país mejor, sin corrupción, sin partidos políticos, sin los manejos de los políticos, sin todas estas cosas, ¿por qué no coincidamos en una visión distinta y hagamos un país nuevo? Y el país nuevo era una colección de puntos demagógicos, que pactaban, digamos así, las Fuerzas Armadas como fuerza política autonomizada frente
a lo que era ese grupo que estaba preso por haber violentado todo el orden constitucional. Naturalmente, eso representaba en sí mismo un acto subversivo, ¿no? Eso significaba ya sustituir prácticamente la autoridad democrática del presidente y establecer un juego de poderes más allá de la situación democrática que pactaban en contra de ella. Ningún demócrata cabal podía aceptar tamaña cosa. Wilson Ferreira ya había informado al presidente de estas negociaciones mediante una esquela de puño y letra acompañada de documentos probatorios. En definitiva, hubo un intercambio muy importante de ideas entre los integrantes de los dos bandos que estaban en ese momento, por lo menos enfrentando la guerra. El asesinato del coronel Artigas Álvarez, hermano del general Gregorio Álvarez, demostró que la etapa del entendimiento había terminado. Entonces, se produjeron dos hechos decisivos: las ofensivas del MLN del 14 de abril y del 18 de mayo. En la primera, fueron asesinados 4 hombres acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte y en la contraofensiva fueron muertos 8 tupamaros. En la segunda, murieron 4 soldados que custodiaban al jefe del ejército, Florencio Gravina. A raíz de los hechos del 14 de abril, fue votado por el Parlamento el estado de guerra interno y luego la Ley de Seguridad del Estado. Las Fuerzas Armadas pasaron entonces definitivamente a la ofensiva. Eso fue lo que le dio el empujón final al ejército para lanzarse con todo. Cuando digo con todo, inclusive, yo recuerdo que estando en el Estado Mayor, pese a que yo no estaba de cerca en las operaciones, porque la descentralización que el comando permitía, el comando de ejército, permitía a las regiones militares, hacía que la región militar 1 y las otras actuaran por su cuenta. Entonces, en muchos aspectos, yo no viví determinados acontecimientos que pude haber vivido, pero sí, mis reuniones con los camaradas y demás me daban a entender bien claro que tenían que esforzarse en disminuir el entusiasmo que tenían por participar en los operativos, los oficiales y el personal subalterno. Las ganas que tenían de ir y hacer algo para tratar de liquidar el problema de una buena vez. Nosotros habíamos secuestrado a Bardesio, que era un fotógrafo de jefatura que integraba los cuadros del Escuadrón de la Muerte, y él habló mucho con el MLN. Ese hombre nos dio una cantidad de pistas sobre cómo operaba el Escuadrón de la Muerte. Probablemente esa acción estuvo mal porque se usó como pretexto y después tuvimos que enfrentarnos con un ejército, y ejército contra ejército era una hormiga contra un elefante, y nos masacraron. Yo reconozco que nos masacraron. Así todos no nos derrotaron en el sentido de borrarnos del mapa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. Estimados compañeros, es conocida la posición del Frente Amplio con respecto al sádico y alevoso crimen perpetrado en la persona del querido compañero Íbero Gutiérrez. No obstante ello, la absoluta impunidad de que gozan por ahora sus victimarios y el silencio o la deformación que al crimen brutal dedicó la prensa oligárquica justifican plenamente que la opinión pública sea nuevamente sacudida por medio de este acto y a través de una permanente actitud de denuncia. La acción del fascismo criollo requiere una respuesta enérgica del pueblo organizado. La violencia de los tupamaros es una respuesta al gobierno, como ha habido otras respuestas en otros tonos y en otros términos. Nosotros, que no practicamos en modo alguno la acción directa, que no creemos en los fenómenos de violencia como manera de que el pueblo pueda llegar al poder, respetamos, sin embargo, lo que ha sido durante mucho tiempo una acción idealista y sacrificada de quienes han entendido que esa era la única posibilidad que tenían para combatir a un gobierno que primero que nadie desató la violencia, que expulsó trabajadores, que permitió que se matase en la calle, que sacrificó estudiantes y que en última instancia comprometió además la soberanía del país con los organismos internacionales. Lo del 14
de abril hubo diferencias en la decisión. Pensábamos que era conveniente hacer las denuncias de las actas de Bardesio, donde daba cuenta de quién era el Escuadrón de la Muerte y quién estaba financiado desde la embajada. Y estaban los compañeros que argumentaban que con la justicia no se podía llegar a ningún lado y que eran partidarios de sacar las dos cosas simultáneamente. En la salida de las dos cosas simultáneas primó el acontecimiento y además, ahí se inició un enfrentamiento que aumentó sus decibeles, digamos. Cayeron compañeros, hubieron ejecuciones. Compatriotas, son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. No es necesario, pues, decirles que como consecuencia de los mismos han muerto hombres, unos cumpliendo con su deber y defendiendo hasta el sacrificio de la sociedad que integran, otro pagando con su vida el hecho de haberla defendido desde importantes posiciones públicas, y otros, finalmente, llevados por un extravío incomprensible a la luz de nuestras tradiciones. Creo que la guerra mano a mano con el escuadrón no nos sirvió, más bien les sirvió a ellos de pretexto para el estado de guerra. Hubo algunos casos de fuerzas paramilitares, pero no llegaron a ser, como en Colombia o en otros lugares, una verdadera guerrilla. No pasaron de ser episodios puntuales. ¿De algún modo influyeron en ese clima también? Yo no creo que fuera tan decisivo esto. Nosotros cada vez que planificamos una operación, la planificamos tratando de que la operación fuera completamente limpia. Una de las situaciones extremas en ese sentido es cuando ocurren los hechos del 14 de abril y después el 18 de mayo, ¿no? Bueno, ahí ya es otra cosa. Ahí ya hay un crecimiento del año, que yo diría del año 70, de la guerrilla, y que a mi criterio fue una de las cosas que dio por tierra con toda la estrategia, con toda la táctica que el ELN se había planteado. Es evidente que habían dos concepciones en la izquierda. Una concepción, la de la acción de masas, de buscar enfrentar la política económica del gobierno que expresaba el bordaberrismo y que era la continuación del Pachecato, y otra concepción, la de la acción armada, que en ese momento estaba simbolizada por la acción de los Tupamaros. El 13 de abril fue un paro impresionante, llevaba apenas un mes y medio el nuevo gobierno. Y el 14 de abril se desencadenan los hechos de lo que se creía que iba a ser una contraofensiva, pero terminó en una emboscada sangrienta y lo que objetivamente se transformó en una escalada de las propias fuerzas conjuntas que estaban esperando esta acción. La violencia extrema no quedó allí. Solo 3 días después fueron asesinados 8 militantes en la seccional 20 del Partido Comunista. También murió el capitán Wilfredo Busconi. Pero ya en la misma noche del 14 de abril, fuerzas de seguridad habían atacado el local central del Partido Comunista. Éramos más de 500 jóvenes y de repente empezamos a sentir tableteo de metralletas e irrumpen fuerzas conjuntas, militares, civiles con vinchas. Esa noche llegamos a la convicción de que querían involucrar al Partido Comunista con el fenómeno del ELN y los Tupamaros. Ese es el antecedente del 17 de abril y de los sucesos de la 20. Digamos que la sentencia de muerte ya estaba dada, y eso hace que 3 días después, en el local de la 20, se arma una emboscada, se utiliza un pretexto de que se habían hecho disparos desde el local del partido, y bueno,
y los sucesos fueron trágicos. Evidentemente durante horas se sintieron los disparos, la gente que se desangró, que se murió desangrándose. Claro, en medio de ese suceso, cuando salían los compañeros, hay una balacera y cae herido el capitán Busconi. Capitán Busconi que cae herido por una bala de las mismas fuerzas conjuntas. El día en que fueron fusilados, fueron muertos los dirigentes comunistas en Paso Molino, el presidente Bordaberry nos llamó a Ferreira y a mí, tuvimos una entrevista con él y pudimos en esa entrevista captar cuál era realmente la posición que ya de tiempo atrás sospechábamos lo orientaba, ¿no? Buscó de alguna manera atenuar las consecuencias del documento. Y en determinado momento Ferreira le dijo, bueno, pero ¿qué has hecho para combatir, para frenar la acción de la Juventud Uruguaya de Pie, la famosa JUP, que era un grupo armado también entonces en el país? Y le dijo que no, que eran unos buenos muchachos, que eran muchachos medio alocados, pero que no había problema. Las fuerzas conjuntas que formaban militares y policías buscaban entonces con desesperación a la llamada cárcel del pueblo del MLN. Ya en 1970, la guerrilla había puesto en jaque al gobierno con los secuestros de diplomáticos. El embajador británico Geoffrey Jackson, el funcionario norteamericano Gordon Fly y el cónsul brasileño Aloísio Díaz Gomide, además de Mitrione, entre otros. Los secuestros siguieron. Los secuestros fueron uno de los episodios más dramáticos que vivió el país, o los asesinatos del 14 de abril, ¿no? Cuando matan a Costa y Lara. Es un profesor, es un viejo profesor, director de secundaria. Lo matan fríamente desde la azotea de una iglesia cuando está en la puerta de su casa, delante de su mujer y uno de sus hijos, ¿no? Son episodios que golpearon mucho la conciencia de la gente, de la opinión pública. Fue un episodio muy dramático. Los secuestros, el caso del embajador británico, el caso del técnico norteamericano Fly, generaron toda una situación de tensión porque la policía o el ejército, no recuerdo bien, a los pocos minutos o al poco rato del secuestro de Fly encuentra algún tupamaro, alguno de los secuestradores, con el pasaporte Fly, con documentos de él en el bolsillo. Se pide apoyo a la justicia en aquel momento para el uso del pentotal o de algo que permitiera encontrar, sin usar vías de apremios ilegales, para poder obtener una confesión, una noticia, algo que permitiera salvar la vida de ese hombre, ¿no? Desgraciadamente hubo también una cierta instancia judicial que llevó a dictar la ley de seguridad del Estado, en la cual se da intervención a la justicia militar, precisamente porque había una lógica de guerra que no se ajustaba a las normas del Código Penal y del derecho penal, que estaban pensadas para la delincuencia común, no para una situación de guerrilla o de guerra civil prácticamente como habíamos entrado. A Costa y Lara estaba acusado por los tupamaros de ser integrante de un escuadrón de la muerte. ¿Qué tanto pesaron también los grupos clandestinos de ultraderecha? Siempre que comete un asesinato dice que tuvo plausibles motivos, y cuando se trata de asuntos políticos también. Las dictaduras siempre dicen que el fusilado era un corrupto o era un traidor a la patria, lo que en realidad no es exacto. Esto era una barbaridad. Nunca nadie demostró que el profesor Acosta y Lara tuviera nada que ver con ningún movimiento de ese tipo. La cárcel del pueblo fue excavada en los cimientos de esta casa de la calle Juan Polié. Se ingresaba por un túnel. Al lado del túnel de entrada se estaba comenzando a excavar otro túnel, pero para una eventual fuga que los conectaría con las cloacas.
En realidad hubo varias cárceles del pueblo, pero esta era la más importante, la que parecía imposible de localizar. Hasta el 27 de mayo de 1972. Ese día, en un operativo mantenido en secreto hasta último momento, llegaron aquí a la calle Juan Polié los miembros del Batallón Florida. A su frente estaban los dos generales más poderosos de aquel momento, Esteban Cristi y Gregorio Álvarez. También acompañaron al operativo dos tupamaros, que pidieron a sus compañeros que se entregaran sin oponer resistencia. Se encontraban en ese momento dos secuestrados. El expresidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel, en su segundo secuestro, y el exministro de Ganadería, Carlos Frick Davis. Hasta que yo estuve en esta segunda etapa, digamos, de prisión o de secuestro, no pude valorar que realmente se trata de un movimiento revolucionario que ha utilizado la violencia como medio para tratar de llegar al poder. Yo, lógicamente, no solo no coincido con la ideología de la misma, sino que discrepo totalmente con los medios, porque considero que la violencia genera la violencia. Lógicamente no puedo extenderme porque quiero terminar o porque tengo que terminar, pero me gustaría conversar extensamente con el presidente de la República. Y si, como yo espero, ¿qué le diría? Le diría todo lo que yo pienso de la política económica que debe seguir el país para buscar las soluciones adecuadas y evitar que la violencia pueda producirse con ese pretexto. ¿Qué importancia tuvo la caída de la cárcel del pueblo? Un efecto psicológico, y además hay una cosa importante, fue un golpe muy duro para los tupamaros, el ver que uno de los elementos, de los secretos mejor guardados que ellos tenían, había caído. Era casi la ruptura de un mito. Fue el quiebre del establecimiento casi de la justicia paralela, que es siempre el ideal de los movimientos revolucionarios. Los movimientos revolucionarios tienden a reproducir un Estado dentro de otro Estado, en competencia. Y entonces la cárcel del pueblo era un símbolo de ese Estado que ellos pretendían construir dentro del Estado. Bueno, era el símbolo, ¿no? Era el símbolo de la invulnerabilidad de los tupamaros. Que existiera la cárcel del pueblo y que no pudieran encontrarla. Eso fue realmente, la caída desprestigió a los tupamaros. Como episodio en sí, bueno, tuvo la importancia de dejar en libertad a dos personas que estaban detenidas, que estaban secuestradas, vamos a decir, no detenidas porque no había derecho a detenerlos, secuestradas, una de las cuales era un buen amigo mío, como era el doctor Frick Davis, pero también tenía relación con Pereira Reverbel. Eso fue muy importante, poder liberar a dos personas que estaban en una situación tan injusta. Pero también le digo que desde el punto de vista del prestigio de la guerrilla, fue muy bueno, ¿no? Muy bueno. En 1972, las fuerzas conjuntas de militares y policías barrieron con la guerrilla dentro del país. El triunfo de las Fuerzas Armadas les abrió un importante espacio político, pero ocurrieron otros hechos también, como la prisión de Jorge Valle o una serie de denuncias contra la Junta Departamental. Todos elementos que formaron el caldo de cultivo para lo que habría de ocurrir en febrero de 1973, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea de hecho se levantaron contra el gobierno. Y este comando de la Armada jugó un papel fundamental, porque la Marina de Guerra se opuso a ese levantamiento. Mientras tanto, muchos se preguntaban cómo había sido posible un triunfo tan rápido sobre la guerrilla. Triunfo que abrió el camino a las Fuerzas Armadas para el nuevo enemigo, los partidos políticos.